Bienvenidos, me es grato saludar al alumnado y catedráticos de nuestra Universidad Univer Colima. Soy la licenciada Violeta Larios de Torres Guízar, directora de Vinculación y Mercadotecnia. Estamos transmitiendo en vivo vía remota desde la ciudad de Colima y la Ciudad de México, lugar en el que se encuentra nuestra ponente, la doctora Yolanda Campos, quien desarrollará el tema, la conferencia magistral que lleva por nombre de los orígenes de la educación a sus desafíos en la cultura digital. Quiero advertir a ustedes, jóvenes, que nuestra ponente es un vivo ejemplo para aquellos que tienen la honrosa tarea de educar, pues se ha dedicado toda su vida a la investigación, algunas veces como alumna y otras como investigadora. Créanos que es un alto honor escuchar a alguien tan preparado. Voy a destacar por cuestión de tiempo algunos puntos de la extensa trayectoria de la doctora Campos. Se ha desempeñado como catedrática en los diferentes niveles educativos. Cuenta con la especialidad en ciencias básicas realizada en Argentina por la Open University. Es máster en matemáticas, máster en tecnología educativa, doctora en pedagogía. Asimismo, formó parte del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, ahora llamado Centro de Actualización del Magisterio, en donde también fue directora. Ha fungido como consultora de programas de formación docente en diferentes proyectos nacionales de tecnología de la SEP y de la ANUYES, entre otras. Actualmente es miembro del Grupo Internacional de Psicología de la Educación Matemática y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo y Aplicación de Tecnología Educativa, entre muchas otras. Es un honor, doctora. La escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esta bella oportunidad. Les pido muy amablemente que ahí donde se encuentren, respiren profundamente y que nos centremos en el aquí y el ahora. Por favor, respiramos todos profundamente. Nos preguntamos y contestamos en silencio a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Respiramos profundamente y nos preguntamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿cuál es mi deseo más profundo de vida? Nuevamente, respiramos muy profundamente y ahora nos preguntamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿cuál es mi propósito como docente o como profesional de la educación o como investigador? ¿Cuál es mi propósito más profundo como docente y en general como profesional de la educación? Respiremos nuevamente y continuemos. Aquí apunto que enfrentar el desafío de la educación en las culturas digitales depende de las respuestas a estas preguntas que originan muy en lo profundo la necesidad de dar respuestas que nos guíen en la transformación en el contexto de una nueva normalidad permeada por lo digital, en la que el ser docente y en sí todos los estudiantes y los profesores, el ser de todos nosotros se exprese para que seamos dueños de nosotros mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de nuestras decisiones. Lo que conversaremos enseguida solo es un breve apunte, ya que para cada uno de ustedes estas palabras que acabo de mencionar tendrá un significado evidente
solo en el proceso dinámico de la reflexión y de la acción. Para otra oportunidad, con mayor tiempo, propondremos un taller para crear en la nube entornos personales de aprendizaje, de docencia o de práctica con el apoyo de la tecnología digital. Ahora les pido nuevamente que por favor, ahí donde se encuentren, respiremos nuevamente profundamente, muy en lo profundo, y por un momento sintamos nuestro cuerpo, sintamos nuestras emociones, sintamos cómo fluyen pensamientos y ofreciendo una mirada amable a quienes se encuentran conectados con nosotros en la distancia, sin distancia. Digámonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, soy creativa o soy creativo. Aprendo permanentemente en comunidad. Aprendo permanentemente en comunidad. Aquí vamos a fundamentar esas frases y su relación con los desafíos a los que se encuentra ahora, a los que se enfrenta ahora la educación, ¿sí? Les comento brevemente que mi motivación ha sido desde los inicios de mi carrera docente el saber hasta qué grado, conocer hasta qué grado somos capaces de involucrarnos en la búsqueda y descubrimiento de nuevas visiones que nos permitan dar respuesta a los retos que la educación de hoy nos plantea. Y ello, pues, depende mucho de nuestra motivación consciente. Les comparto que mi motivación y mi pasión es aportar un enfoque humanista de la educación para el desarrollo integral de seres humanos felices. Cada uno de estos términos conlleva una conceptualización profunda que hoy, más que nunca, la mantiene vigente. Y me permito comentar a ustedes que en esta URL que está aquí abajo, https://bit.ly/fordet-colima presentación con mayúsculas. Cuentan todos ustedes con esta presentación y que pueden muy bien bajarla, tenerla en su teléfono, cuando ustedes gusten. Todo el material que se encuentra aquí está publicado bajo licencia Creative Commons, lo cual lo hace libre, gratuito, nada más citando la fuente, pero esta presentación es suya. Tómenla y utilícenla para repasarla posteriormente. Me voy a tomar la libertad de ir un poco deprisa, sabiendo que ustedes cuentan con esta URL. Por ahí, si Gabriel nos hace favor de ponerla en el chat, se lo agradezco mucho. Y bueno, ahora les toca a cada uno de ustedes compartir su motivación como estudiosos y actores de las ciencias de la educación o personal que forma parte de esta prestigiada universidad y que han de afrontar un reto trascendental en la nueva manera de mirar el hecho educativo. Les pido que abran otra ventana en su computadora o desde su smartphone o desde el dispositivo que tengan y contesten el formulario que se encuentra ahí, en donde les pido que hagan el favor de compartirnos cuál es su visión, para ustedes, cuál es su motivación estar haciendo lo que hoy hacen, ¿sí? Fíjense muy bien en que al finalizar el formulario, por favor, no olviden un obsequio que ahí les estoy proporcionando. Compartan, por favor, su motivación en este formulario que nos servirá para ejemplificar cómo estamos trabajando el día de hoy y a qué retos nos estamos enfrentando. A ver, pongo mi cronómetro para darles 2 minutos, por favor, para que empiecen también está el código QR, por quien quiera tomarlo y entrar desde el código. Les doy los 2 minutos para que veamos qué pasa en estos 2 minutos.
en donde ustedes sientan cuál es su principal motivación hacia la labor que están realizando como estudiantes, como docentes, como profesionistas que de alguna manera tienen relación con la educación. Por favor, den inicio. Yo doy inicio a mi contador y 2 minutos, y en 2 minutos cortamos esta actividad. ¿Están contestando? Sí. Sí, muy bien. Mientras ahí empiecen a contestar, por favor. Una pregunta, no puedo contestar, no me escaneó el código y tampoco puedo abrir otra ventana. ¿No puedes abrir otra ventana? A ver, A ver, en esta que estamos de Zoom, hazla un poco más pequeña. Perdón, el link se encuentra también en los comentarios, maestros. Por si quieren ahí accesarlo, en los comentarios se encuentra también el link. Me parece que no se puede acceder a ese sitio, dice. Bueno, vamos a compartirlo también por el chat de catedráticos para que nos hagan el favor de entrar a accesar Desafío. Sí, abre, sí se encuentra ya. ¿Ya lo abrieron? ¿Lo mandaron al WhatsApp? Sí, al WhatsApp, y aquí también en comentarios se encuentra el link. Gracias. Aquí lo pongo para que lo vean nuevamente. Pues ya listos, vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos aquí. Cuando doy el link, se va a abrir este. Y cuando se abre este formulario, lo vamos contestando. ¿Sí? Vamos contestando el formulario. ¿Sí? Y al terminar se envía. ¿Sí? Yo, como abrí este formulario, yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos ya tengo respuestas. Ya 16 personas han compartido su trabajo y aquí ya están diciéndome quiénes entraron. Puede apoyar la tecnología digital, el logro de tus propósitos como docente. Ya aquí están quienes me dicen que sí. ¿Qué tan interesado o interesada estás en integrar la tecnología a tu docencia o a tu investigación o campo en el que tú ejerzas tu profesión? Pues ya me están diciendo quienes sí están interesados, y pues hay quienes no están, por supuesto, no hay problema, no, en estos momentos no están. Aquí están los datos personales, tenemos aquí que el 47% son profesores, el 41, el 50 ya ahorita, el 41 son estudiantes, ¿sí?
hay gente, personas del administrativo, hay personas directivas, ¿no? Y aquí está el nombre de los que están contestando. Entonces, pero también puedo verlo de otra manera. Puedo verlo también en una hoja de cálculos. Yo puedo ver todas las respuestas que tiene esta pregunta, este formulario, ¿no? Entonces, esto es interesante. Miren ustedes, aquí está ya. Aquí ya me dice todas las respuestas que ustedes están, sus motivaciones, ¿no? En mi caso, mi motivación es ser parte de la formación integral. Aquí voy a arreglar las pestañitas para que pueda yo leer más cómodamente. ¿Sí? Y aquí están todas las motivaciones que ustedes dicen. Ya en estos momentos, pues ya son 37 personas que nos han hecho el favor de contestar. Dice, no estudio ciencias de la educación, mil disculpas, en lugar de ciencias de la educación debe ser de cualquier carrera que estén ustedes ahora en su universidad, ¿no? Miren, observen cómo va observen ustedes cómo va siguiendo, van llegando y van llegando las respuestas. Ya tenemos ahorita 38 respuestas y podrán seguir llegando. Si vamos directo al formulario, ¿sí? Y ya vimos también que las respuestas se pueden obtener así en la tabla de datos, en una hoja de cálculo, o se pueden ir obteniendo de esta manera y las gráficas inmediatamente se van tomando su forma. ¿Qué es lo que quiero mostrar en este ejercicio? En este ejercicio les quiero mostrar el gran reto que tenemos. Nuestro reto ya no es estar pasando de una hoja a otra la información. Si esto yo se los hubiera pedido por escrito y que me lo mandaran en una captura de pantalla o que me lo mandaran en un documento y yo ponerme a hacer las tabulaciones y hacer las gráficas, iba yo para empezar a introducir errores, para seguir, iba a ser muy laborioso de mi parte y enseguida iba a llevarme más tiempo, iba a gastar más papel, etcétera. El reto que tenemos hoy es utilizar de manera crítica y creativa la tecnología para que nos facilite nuestro trabajo, nuestra labor y para que en tiempo real, en el instante en el que ocurren las cosas, nosotros estemos informados y nos mantengamos informados. Esto ha hecho que el conocimiento crezca de manera exponencial, ¿no? Porque imagínense en lo que yo me daban esto y yo lo capturaba y lo escribía y luego para procesarlo y para ver lo que me decían. Y en estos momentos ya estamos viendo cómo la gráfica, cómo la gráfica y la tabla aquí me van dando todas las respuestas que yo estoy necesitando, ¿sí? Y ahorita tenemos 44. Entonces, este es un ejemplo mínimo, el más sencillo, de para qué y por qué la tecnología el día de hoy, y junto con la pandemia, están requiriendo de nosotros nuevas habilidades, actitudes y que vayamos en la búsqueda de un nuevo modelo que nos permita transitar en medio de la gran y enorme cantidad que se produce y a la cual podemos nosotros acceder en cualquier tiempo, lugar, en movimiento. Entonces, por favor, aquí ya está nuestra información procesada, almacenada, recuperada, organizada, compartida, trabajamos en colaboración, nos hicimos responsables de nuestros propios datos y esto modifica notablemente las posibilidades de la educación, ¿no? Y
y también nos pone el reto. Si ya hay tanta información que se produce, ¿cuál es hoy nuestro desafío hoy, ¿no? Entonces, continuemos. Y al continuar, les voy a pedir que, como nuestra charla se llama, de los orígenes de la educación, de los orígenes de la educación a los desafíos en las culturas digitales, vamos a entender lo siguiente. Les voy a poner aquí, vamos a partir de unas premisas educativas que nos dan el soporte para entendernos como seres en evolución y para comprender lo que después vamos a enfrentar como reto, ¿no? Partamos de los inicios. Tengamos en cuenta que la educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. Aquí esto es bien importante, ¿no? Saber que la educación es un proceso mediante el cual el ser humano ha asegurado su supervivencia. Sintamos ahora nosotros como cada instante captamos datos del universo y los transformamos en información con sentido humano, información que transformamos en conocimiento, en conciencia y autoconciencia, en un proceso mediado por nuestros sentidos, por la tecnología disponible en cada momento histórico, por nuestra cosmovisión, nuestra experiencia, mediaciones dialécticas personales e históricos sociales, así como por las creencias y saberes personales profundos y científicos. Esto es bien importante. Si sentimos en estos momentos como todo nuestro ser está siendo bombardeado de datos, de luz, de clima, de sonido, de lo que estamos viendo, de colores, todo lo que nos rodea. Pero nosotros, esos datos, somos capaces mediante una inteligencia y mediante memorias y mediado por todas estas cuestiones, de transformar esos datos y convertir esos datos en información con sentido humano, ¿no? Y esa información con sentido humano la transformamos en conocimiento. Y ese conocimiento, cuando lo utilizamos de una manera que nos favorece como seres humanos y como especie, se va integrando a nuestros estados de conciencia y todavía más de autoconciencia. Este es un proceso de aprendizaje que todo desde que el ser humano inició su evolución y la educación con la primera fase, ¿no? Teniendo una inteligencia sensorio-motriz y a partir de la sensorio-motriz llegó a la inteligencia prelógica hasta que él inventó el lenguaje y empieza a crear otro tipo de relaciones que nos van a permitir pasar a otros tipos de inteligencia. Esto está muy documentado, después les aporto la bibliografía, ¿no? Para empezar, de Piaget y de Popper. También tengamos en cuenta lo que nos dice Carl Sagan. La información de adaptabilidad se transmite estratégicamente a través de la cultura, la educación y la tecnología. Así, por favor, tengamos muy en cuenta que la educación está indisolublemente entrelazada con el proceso de evolución de la vida, con los modos de producción, la cultura, la civilización, así como con todo este bagaje cultural y civilizatorio que tenemos, ¿no? Esta educación no se transforma, todo este proceso no se transforma de manera homogénea, ni en tiempo ni en espacio,
Hay personas que la evolución están ya en un estado, su cultura está en un estado y su civilización ya está en cierto estado, mientras en otros lugares, incluso ahí mismo, al interior, estamos en otra etapa, ¿no? De desarrollo y de evolución. Entonces, aquí tengamos muy en cuenta esto para saber que en el mundo coexistimos distintos tipos de cultura, distintos tipos de avances educativos y distinto tipo de comprensiones. Y que entendamos también que estamos viviendo en una realidad única, única y diversa en donde lo virtual, en donde todo está, lo virtual, lo mental, lo presencial, están conviviendo, ¿no? En esta premisa 3 decimos que la educación es un proceso integral que conforma una manera de mirarse y relacionarse consigo mismo, consigo misma, con otros, con la cultura, con el ambiente, con el universo o multiverso. Mirada que se expande con el aprendizaje, apoyado con las posibilidades de la tecnología y mediada por creencias, cosmovisiones, saberes y condiciones culturales y ambientales, ¿sí? Esto es que en esta realidad única y diversa, yo, como ser humano, no me desarrollo por un lado el sentimiento y por otro lado el conocimiento y por otro lado mis decisiones. Somos seres integrales que en todo nuestro ser completo aprende, se desarrolla y este aprendizaje y este desarrollo se da enriquecido por las interrelaciones que establecemos con nosotros mismos, con otros, con el ambiente, con la cultura y con el universo. Y también está mediado por la tecnología que disponemos en un momento histórico y que nos permite mirar la realidad más allá de lo que si no tuviéramos la tecnología, no podríamos ver, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite en una educación integral que es diferente la del siglo pasado o la de antes a la que tenemos hoy, porque la educación de hoy nos está poniendo retos en donde todo nuestro ser se tiene que reestructurar, ¿no? Entonces, aquí veamos otra premisa. Otra premisa es que la tecnología, entendida como cualquier cosa creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano y viceversa. El ser humano evoluciona y al evolucionar requiere de la tecnología y del momento histórico. Y en ese aprender que el ser humano va teniendo, va creando la tecnología, pero la tecnología también va aprendiendo. Y en estos momentos, uno de los principales retos es ese, que la tecnología ha aprendido tanto y está aprendiendo de nosotros que, como veremos al final, está propuesta un avance en la inteligencia que ojalá que sea conjunta del ser humano y la tecnología y no que la tecnología nos destruya. Así, el ser humano ha evolucionado porque ha creado y empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades básicas, así necesidades, como dice Maslow, importantes, ¿no? Básicas, y también porque ha empleado esta tecnología para desarrollar capacidades que han trascendido desde los orígenes de la educación hasta nuestras épocas, ¿no? Hasta esta época de retos, ¿no? Aquí, ¿cuáles son esas necesidades? Esa necesidad que el ser humano ha tenido desde sus inicios y para lo cual se ha estado aprovechando la educación para satisfacer sus necesidades, son esas necesidades de supervivencia, de expresión, de conexión con otros. Para Maslow,
que en su pirámide de necesidades nos habla de que el ser humano siempre ha tenido necesidades fisiológicas, ha tenido la necesidad de seguridad, de pertenencia, de autoestima, de autorrealización, ¿no? Y también desde sus orígenes, el ser humano ha manejado información. Esa información primero la manejó de manera sensorio-motriz, después ya de una manera prelógica y luego de una manera lógico-matemática. Nos dice Piaget cómo el ser humano ha ido teniendo este desarrollo que lo ha llevado a que la capacidad de memoria, de imaginación, de comunicar, de colaborar, de crear, de innovar, de disruptir, de investigar, de solucionar problemas, de aplicar un pensamiento crítico, estratégico, un pensamiento científico, tecnológico, de ingeniería, de matemáticas y de desarrollo humano, ha sido, perdón, ¿no se está compartiendo esto? En este momento no, doctora. Ay, déjenme ver qué pasó. Déjenme interrumpir y vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir la pantalla para que perdón, es que se salió de la... Listo. Les decía yo que estas necesidades y capacidades o megabilidades trascendentes nos permiten manejar información, producir, comunicar, colaborar, imaginar, crear, innovar, disruptir, investigar, solucionar problemas, tener un pensamiento crítico, estratégico, tecnológico, de diseño artístico, matemático y sobre todo de desarrollo humano. Y esto que ha sido desde los orígenes del ser humano, que le ha ido permitiendo aprender, que le ha ido permitiendo imaginar, que le ha ido permitiendo desarrollar su memoria, su inteligencia y su conciencia. Ello, en estos momentos se pone el énfasis en el desarrollo humano, ¿no? Y en las habilidades que se les llama del siglo XXI, que son estas mismas, pero con la tecnología del siglo XXI. También la última premisa que vamos a ver, que siempre ha sido en la historia de la humanidad, es que el aprendizaje, lo vamos a ver enseguida, ha ido evolucionando desde las primeras comunidades primitivas hasta hoy, y ahí en ese proceso de enseñar, en ese proceso de mediar el aprendizaje, en ese proceso en el que estamos con otros intentando que aprendan algo que sea necesario, originalmente algo necesario para la supervivencia, algo necesario para satisfacer tus necesidades básicas, y luego ya en la educación institucionalizada, partimos siempre de que estamos inmersos en un contexto y que en ese contexto nosotros realizamos diagnóstico, conlleva a un diagnóstico en el contexto, conlleva a que sepamos con quiénes estamos, dónde, cuándo, qué sabemos, con qué contamos. También nos lleva a que nos estemos planteando constantemente por qué, para qué aprendemos, qué es lo que queremos aprender, cómo lo haremos, con qué lo haremos, cómo mostraremos lo que sabemos, qué aprendimos, cómo lo comunicamos y mejoramos, ¿no? Esto es así como que una secuencia que permea a las distintas actividades que tienen relación con procesos de enseñanza-aprendizaje. Es como
una estrategia didáctica en general, ¿no? Nuestro componente didáctico-pedagógico de cómo la educación se está dando, ¿no? El gran desafío de todas las épocas ha sido dar respuestas a estas preguntas generadas durante esta relación didáctica. Y entonces, estas mismas preguntas, para quienes hacen investigación educativa o planeación educativa, esas son las mismas preguntas que se repiten si hacemos un plan de estudios, o si ese plan de estudios lo desglosamos en programas de estudios, o en planes de módulos, o en planes de talleres didácticos, o en planes de estrategias, o en planes de una secuencia didáctica, o en actividades de aprendizaje, recursos de aprendizaje, o estrategias de evaluación. En cada uno de estos rubros son las mismas preguntas: el por qué y para qué, el cómo, el cuándo, el cómo se va a hacer, con qué, ¿sí? Cómo se contribuye a la mejora y cómo se está mejorando continuamente esto. Se hace a veces de manera intuitiva y ya de manera ya formalizada, pues esta es una propuesta desde Comenius, creador de la didáctica magna. Yo le llamé fractal a este proceso desde 1973, le llamo el fractal didáctico, porque en cualquier circunstancia me ayuda mucho tener presente estas preguntas, y si voy a tener si voy a utilizar un recurso, ¿por qué y para qué lo voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué recurso es el que voy a utilizar? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se maneja? Cómo veo que su uso lo puedo mejorar. Entonces, así cada uno de estos elementos es un fractal, trabaja como tipo fractal, ¿no? Y bueno, estas son las premisas que permean el que nosotros entendamos la educación desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y entre esas premisas ya pasemos ahora hacia cómo llegamos al día de hoy en la educación. Aquí consideremos aquí que estas premisas señaladas por Piaget, por otros pedagogos, el ser humano, nos dicen ellos y nosotros lo sentimos y lo constatamos, que aprendemos nosotros en entornos. ¿Cómo aprendemos? No aprendemos así, aprendemos en entornos. Matemática es un término matemático que limita un espacio en el cual nosotros tenemos nuestras interacciones necesarias que nos permiten que realmente aprendamos algo, ¿no? Y estas interacciones se van enriqueciendo del ser humano, que aprende simultáneamente ahora en un espacio físico, mental y virtual. Y este espacio mental, físico y virtual, es un espacio complejo, mediado por los deseos y propósitos personales, ¿no? Y también está mediado por las ideas previas, por el estado de conciencia personal y colectivo, así como por una colección autodefinida, de acuerdo con el momento histórico, de servicios, herramientas y dispositivos que apoyan la construcción de las redes personales de aprendizaje, las interacciones entre la comunidad y los procesos de transformación de la información en conocimiento. Los entornos de aprendizaje son dinámicos, coexisten con otros y se transforman conforme varían los intereses y las necesidades de quienes los definen, así como las herramientas tecnológicas y las circunstancias histórico-sociales en las que se presenta. Aquí en el esquema puse atrás como una fotografía de la NASA, que vemos nuestro universo como cantidad de puntitos. Pues así es esto, ¿no? Es como nosotros tuviéramos
que cada uno de esos puntitos fuera un entorno en el cual nosotros aprendemos. Es dinámico la concepción del entorno. Pasamos de un lugar al otro y nuestro entorno cambia. Cambia con la historia, como lo vamos a ver, y cambia con el momento y circunstancia que cada instante estamos nosotros modificando, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta este concepto, el de entorno educativo y del de entorno personal de aprendizaje. Y esta es una concepción de veras que representa un desafío a la educación institucionalizada de hoy, porque representa esta posibilidad de que cada uno conciba y considere este tipo de entornos de una manera dinámica, pasar de ecosistemas al entorno personal, al entorno de la comunidad, al global, ¿no? Y son procesos complejos, ¿no? Veamos cómo han evolucionado estos entornos de aprendizaje en la educación, en la historia, los orígenes de la educación. Desde sus orígenes, teniendo en cuenta todas estas premisas mencionadas anteriormente, nos damos cuenta, y según relata la historia de la pedagogía, que en varios millones de años el ser humano tuvo exclusivamente esta memoria sensorio-motriz, ¿no? Y su principal preocupación, pues, era la supervivencia. Aquí un niño me preguntó, ¿y cuál fue la primera palabra que dijo el hombre? Pues sí, después de mucho tiempo nos pusimos, que vivió el hombre, tuvo que prevenirse del peligro. Entonces parece, unos investigadores españoles nos dicen que la primera palabra que dijo el ser humano es no, para poder prevenir del peligro a los demás, ¿no? Pero en esta época, decirle no era ya parte de la educación para la vida, que era en la vida y por medio de la vida. Los maestros eran la familia, era la comunidad, ¿no? Enseñar a cazar lo hacía la familia. No hagas esto así. Y bueno, no usaban lenguaje, y originalmente cuando crearon el código, entonces ya se les facilitó el desarrollo de sus capacidades y el desarrollo de su inteligencia, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta, nos dice Aníbal Ponce, que la educación en el comunismo primitivo era para la vida, en la vida por medio de la vida, y el manejo de la tecnología que se iba creando y descubriendo fue permitiendo que se prolongara la supervivencia de los seres humanos y que aprendieran formas de vida, y que esta educación se pudiera centrar en facilitar las necesidades y las capacidades trascendentes. Si pasamos al esclavismo y al feudalismo, el entorno de aprendizaje incorporó a la escuela y los maestros. Ahí ya fuimos necesarios los maestros y fue necesaria la escuela, porque iban los maestros a ser responsables de enseñar a la clase en el poder el nuevo código de lectoescritura, el manejo de las nuevas tecnologías y a desarrollar capacidades necesarias al régimen de producción, ya sea el esclavismo o feudalismo, ¿no? Recordamos que ahí alguien dijo, esto es mío, avanzó la tecnología y pudo sostenerlo gracias a que la tecnología avanzó, la tecnología que se usaba, pues la piedra, se descubrió la piedra, se crearon armas con ella, y empezaron a desarrollarse estas armas con el uso de los metales, y con esta tecnología pudieron sojuzgar a grandes grupos y a mantenerlos como esclavos o siervos. Y pasando, me voy rapidito en esto, al llegar la revolución industrial en el mundo, surge el capitalismo como régimen económico y se hace necesario dar mayor énfasis a la escuela elitista, simultáneamente con la necesidad de popularizar la escuela
para desarrollar habilidades básicas de los obreros, saber leer, saber hacer cuentas y saber seguir instrucciones. Se siguieron métodos pedagógicos de reproducción estaban muy centrados en la transmisión de información del maestro al alumno. La calificación, que fue el principal distractor del aprendizaje, y el pase de lista, así como la uniformidad en la enseñanza. Les comento que yo empecé a trabajar cuando estábamos en México, pasando y entrando precisamente a la educación 1.0 o la revolución industrial 1.0. Y sí, mis grupos cuando empecé a trabajar eran de 80 chicos, ya saben, 600, 800 alumnos de secundaria, y pues que no teníamos más que darles a todos lo mismo, con las mismas pruebas y sin tener con qué imprimir. Le hacíamos con esténciles y a mano las pruebas, etcétera, ¿no? Trabajamos con manguillo y plumilla para escribir. Entonces, esta uniformidad, falta de atención a la diversidad y falta de atención a la formación integral, pues se ha venido, se siguió durante un buen tiempo. Y lo que sí se afirma cada día más es que se pretende creer que el aprendizaje se puede medir mediante una calificación, y entonces hay una fuerte distracción respecto al aprendizaje y a lo que son el pase de lista y la calificación, que fueron inventadas en la Revolución Industrial 1.0, ¿no? ¿Qué pasa? Me voy a ir aquí muy rapidito porque para comentarles en México precisamente, hagamos un muy breve recorrido por la evolución de la educación básica en México. Y les invito a que ustedes piensen desde su experiencia cómo han evolucionado ustedes mismos como personas, como estudiantes y como profesores, como docentes, como investigadores, cómo han evolucionado en su lugar de residencia y en su nivel educativo. A la llegada de la Revolución Industrial 1.0, en 1910 en México, más del 80% de los mexicanos era analfabeta. Y en 1921, pues se funda la Secretaría de Educación Pública para resolver el gran desafío educativo de entonces. Había que enseñar a leer y escribir el código vigente, o sea, el alfabeto, sin contar con escuelas ni profesionales de la educación. Se contrató como maestros a quienes supieran leer y escribir. Esto todavía es lo que se mencionó, que trabajé en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, fue porque en un momento, en 1945 precisamente, se dice, están todos los maestros que están trabajando en las escuelas de educación básica, son personas que saben leer y escribir, pero no tienen ningún título profesional y ningún otro estudio. Entonces se tuvo que tener una estrategia de cómo capacitar a los maestros que estaban en el trabajo para que pudieran tener su crédito y su título como profesores de educación primaria principalmente, ¿no? Después se fundaron escuelas normales. Las universidades tienen toda una historia, tengo toda su historia de cómo las universidades fueron evolucionando desde la Universidad Nacional Autónoma de México de muchos siglos atrás hasta cómo fue transformándose y llegar a su autonomía, el surgimiento de las universidades estatales y el surgimiento ahora de universidades que coadyuvan a la educación superior y que tienen muy buena calidad en sus estudios, ¿no? Entonces, en 1961, en México, se abre paso la nueva tecnología que caracteriza la Revolución Industrial 2.0, que requiere la unificación nacional. Entonces, los programas de estudio se unifican
Hay todavía más alumnos en las escuelas. Les decía, tenía yo 80 niños en primero de primaria sentaditos en bancas de 3 en 3 y ya era muy dichosa porque había quienes no tenían ni las bancas y los tenían sentaditos en el piso a la gran cantidad de alumnos con los que contábamos, ¿no? Y entonces aquí esto también trajo un cambio en los planes de estudio, que ya trabajamos en 1961, ya empezamos a trabajar por métodos globalizadores en la primaria. En 1986 ya viene la tercera revolución industrial y la industria ya nos empieza a poner en manos de los educadores y de las escuelas lo que son las computadoras, ¿no? En México la computadora llega en 1958 a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero a la educación básica llega hasta 1986. Ahí llega la computadora, no había internet, por supuesto, se trabajaba con discos pequeños, pero desde que se inició tuve la fortuna de participar y entonces inventamos ciertas metodologías que apoyaran mucho el aprendizaje y que se veía claramente la diferencia de trabajar con la tecnología anterior o trabajar con esta nueva tecnología de la información y la comunicación que se estaba integrando. Y bueno, así pasamos de la web de los datos, que fue la web 1, la web social, que fue la web 2, y pasamos a la web semántica, que es la web 3.0, ¿no? Y ya con la web 3.0 entra de lleno la etapa de la computación y la automatización. Además, esto abrió la oportunidad de concebir un aprendizaje más allá de lo mecanizado, sino ya irse a lo integral y recreativo y extender posibilidades de desarrollo de las capacidades trascendentes con la opción del juego y con la posibilidad de aprovechar el error para aprender, ¿sí? Las experiencias, así, por ejemplo, eran las computadoras que utilizamos originalmente en la educación primaria, educación preescolar y primaria y secundaria, que trabajábamos con cintas, que cuando estaba corriendo la cinta y oíamos un ruidito, le teníamos que dar el clic para que empezara a funcionar, ¿no? Le estoy hablando de 1986, pero ahí ya el trabajo ya era todo por proyectos, los que al menos los programas que desarrollé, trabajábamos por planteo de proyectos y situaciones didácticas, donde se hacía un planteo, venía el juego, con una serie de actividades que permitían matematizar, construir nociones, ejercitarlas y que nos permitían luego aplicar lo aprendido a situaciones diferentes. Esto fue en la educación 3.0, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, si quiere, todo este desarrollo lo encuentran en uno de mis libros que es gratuito, lo pueden ustedes tener a la mano, ahí relato y sistematizo historias desde educación básica, educación preparatoria, educación superior en varios estados, hasta llegar a experiencias con universidades completas en donde hemos hecho la transformación digital de toda la institución, como es la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, esto ahí les queda a ustedes para que a quien le interese con fines de investigación o de consulta lo pueda tener por ahí. También todo esto, hasta ahí, cuando terminé ese libro fue para hacer un corte. Dije, ya,
Educación 3.0 ya. Ahora se están presentando nuevos desafíos a la educación y con la pandemia pues mucho más, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta y decido hacer un corte? Me doy cuenta cuando mi nieto a los 5 años me pregunta: oye, abuela, ¿qué habrá sentido mi tatarabuelo cuando era mono? Le contesto, pues es que ha de haber sentido como mono. Dice, bueno, entonces, ¿qué irá a sentir mi nieto cuando ya no sea humano? Ay, caray, eso sí no me lo había yo pensado, ¿no? Él ya está abordando un tema que en estos momentos tenemos aquí, a la vista, a la mano, que él ya se está dando cuenta que hay una evolución de la especie y que esa evolución de la especie es la que nos ha permitido hoy ser como somos y estar en las condiciones en las que estamos, pero que esa evolución no termina con el ser que somos hoy, sino que el ser humano sigue evolucionando. La Universidad de la Singularidad y pues, ya la mayoría de los teóricos en educación nos pueden informar de que estamos en un verdadero cambio de transformación misma de la especie. Entonces, ahí está un punto que es un desafío hoy y que mencionaré enseguida, ¿no? Otra pregunta que me hizo cuando tenía 6 años, me dice, ¿cómo le hace Waze para saber por dónde vamos? Y aún más, ¿cómo le hace para saber por dónde es mejor? Fíjense la pregunta. ¿Cómo le hace esta aplicación que tengo en mi teléfono y que me dirige por dónde voy? ¿Cómo le hace? Eso a lo mejor, luego como que le cayó el 20, ¿no? El satélite nos manda una geolocalización y me dice por dónde voy. Pero la segunda pregunta es importante. ¿Cómo sabe por dónde es mejor? ¿Sí? Aquí él ya se da cuenta que ahora estamos expuestos y de manera muy natural a estar buscando la optimización de soluciones complejas, ¿no? Cuando aquí en Ciudad de México, yo no salgo a varias cuadras de mi casa, entonces si voy en auto, si no llevo mi geolocalizador, mi Waze precisamente, o Google Maps, ¿no? No puedo salir porque yo ya me sé el camino. Lo que no sé es por qué camino es mejor a esa hora, ¿sí? Entonces, ya estamos inmersos en esta idea de que la educación nos tiene que llevar a optimización de capacidades para poder prevenir y tomar decisiones, ¿sí? Otra pregunta que me hizo también a los 7 años. A los 7 años me pregunta, ay, abuela, ¿tú crees que pudiera ser que mi próxima iPad trajera toda la información del universo y que yo pudiera encontrar la que quiero sin buscarla? A ver, ¿cómo está eso? Que en esta iPad, en este aparatito, yo pueda tener toda la información, no del mundo, del universo, ¿sí? Pues, sí, es posible, pero lo más importante, que yo pueda tener la que busco, la que yo deseo sin buscarla, que yo pueda encontrar la información que yo quiero, que yo necesito, que yo deseo, sin mucha necesidad de estar buscando, ¿no? Este es otro punto muy importante, porque así es, la tecnología nos está ayudando a ir hacia un aprendizaje adaptativo, hacia un aprendizaje profundo, autónomo, personalizado. Si ustedes con frecuencia ven videos, ya sea en TikTok, en YouTube, en otro sitio, cuando ustedes abren la aplicación, les va a estar sugiriendo videos. Sin que ustedes busquen, van a tener videos que son realmente
derivados de esa búsqueda de información previa que ustedes han hecho y que entonces opera la tecnología de tal manera que nos devuelve cosas que nosotros estamos realmente en ese momento necesitando, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí la educación tiene este gran reto, el reto de que podamos acceder a este tipo de tecnología que nos permita que nosotros mismos seamos responsables de por dónde queremos ir, de un aprendizaje que se llama personalizado, de un aprendizaje que se llama adaptativo, porque se va adaptando. Si este tiempo yo no busqué esto, pero busqué esto otro, ahora me muestra esto otro, ¿no? Entonces, véanlo ustedes, eso ya lo estamos viviendo a diario. Otra pregunta más. Él me dice, yo voy a ser youtuber para poder explicar mi filosofía y enseñar a armar el cubo de Rubik en menos de 1 minuto, ¿sí? ¿Qué es lo que él está ya viendo? Está viendo que tú puedes, por un lado, tener un reto, una pasión, y que, como es lo del cubo de Rubik, que estarlo armando, pero que hay otros a los que también les interesa lo tuyo y que puedes formar parte de esas redes de interés, ¿no? Y tú creas desde tu casa grandes redes de conocimiento sobre un tema que es tuyo, de tu interés. Esta conexión es muy importante y es uno de los grandes desafíos de hoy. Si estoy en una institución educativa, toda mi institución esté conectada, ¿sí? Que haya conexión. Además, también a los 7 años, le digo, ay, pero mira qué lindo robot hiciste. Armó un robot con una caja de leche y le puso patitas y le puso sensores. Y le digo, oye, qué bonito, qué bien está este robot que hiciste. Y él me contesta, yo no lo hice, yo nada más lo armé. Y no es inteligente. O sea que él se da cuenta que ya hay otros artefactos que pueden ser inteligentes y que no solamente se logran armándolos, sino uno mismo aportándoles y diciéndoles qué y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, esa inteligencia está llevando a una nueva posibilidad de mantenernos en conexión. Y lo último, que yo aprendo mucho con los niños, mucho, discúlpenme que ponga el ejemplo de mi nieto, pero sus preguntas han sido claves para este ejemplo. Nos invita él a preguntarnos a todos nosotros, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y él ha hecho observaciones y ya se da cuenta de los distintos sentidos de la vida que puede uno tener. ¿Por qué esto? Y genera además un modelo, el modelo de la mano, para decir que el respeto a la diversidad, ¿sí? Y al respeto a que todos tenemos mentes diferentes, dice él, ¿no? Todos tenemos mentes diferentes. Los niños se dan ya cuenta de esto. Entonces, ahora, en estos momentos vemos en el mundo las grandes crisis que hay por la falta de esa aceptación de la diversidad humana, ¿no? Y ese es uno de los mayores retos que hay en la educación de hoy, porque podemos tener mucha tecnología, pero si emocionalmente, si formativamente no nos aceptamos unos a otros como seres humanos y no ponemos en el centro al desarrollo humano, la tecnología no nos va a servir más que para destruirnos a nosotros mismos. Entonces, todos estos puntos son de mucha importancia para ejemplificar el tipo de retos que estamos teniendo ahora. Aquí tenemos, he trabajado desde 2015 que he hecho el corte y estoy en esta búsqueda de para dónde vamos. He tenido proyectos en donde padres de familia y maestros
de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal construyendo impresoras 3D y se las llevan a su escuela para que en su escuela el entorno de aprendizaje se enriquezca ahora con la posibilidad de la creación en 3D que conlleva una nueva manera de crear código y de crear conocimiento. También organizamos cada año el Día Mundial de Scratch, que es un lenguaje de programación fundamentada en toda una metodología de la creatividad. ¿Y por qué es importante que los niños ahora aprendan código? Porque van a ser los programadores dentro de muy pronto y porque la tecnología de hoy nos está llevando a manejo de código. Y el manejo de código, cuando se hace muy, muy bien, pero para la destrucción, pues lleva a la destrucción. Pero cuando se hace con sentido humano, lleva a apoyar muchas de las posibilidades y solución de problemas del ser humano, ¿no? También he estado como mentora, se llama, en grandes eventos, por ejemplo en Guadalajara, en el Talentland, ¿no? Antes Campus Party, y ahí trabajamos cada quien, sobre todo chicos de preparatoria, de universidad, y en el año pasado ya se abrió a niños, este año nos lo perdimos, para que lo que se hagan sea crear proyectos que van desde cómo mejorar el medio ambiente, cómo mejorar la empresa, cómo hacer aplicaciones que sirvan para determinado campo, para el derecho, para todos los campos de conocimiento, ¿no? Y es muy lindo porque uno únicamente asume el papel de mentor, ¿no? Llegan, te preguntan y les da uno algunas ideas para que sigan desarrollándose en equipo trabajos. Aquí, en verdad, déjenme ver. Eso, ya cambió, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí, este gran desafío que tenemos ahora, fíjense, que se va yéndose a que durante esta pandemia nos damos cuenta todos que lo que hacíamos solo de manera presencial, como lo que les acabo de describir, me doy cuenta que ahora es posible extenderlo a lo virtual y que podemos, cuando sea posible, combinar muy bien, y en los lugares que es posible, combinar lo presencial con lo mental y con lo virtual, ¿no? Y pues este es el gran reto que tenemos, porque combinar lo presencial con lo virtual, y que este reto continuará pasando la pandemia, continuará porque ahora disponemos de tanta tecnología, de tantas posibilidades y de tanta información que nosotros mismos estamos generando, que se convierte realmente en un reto hacer la selección entre toda esa tecnología de qué es lo que realmente nos sirve, ¿no? Yo considero que con la pandemia, de manera muy rápida, algunos docentes y sus estudiantes pues empezaron a trabajar en entornos virtuales, y como ahorita lo estamos haciendo, empezamos a trabajar sin que se conociera la tecnología, pero que en ese momento, por necesidad, se entró, ¿no? También vemos aquí en el cuadrito del cuadro de figuras rojas, aquí les pongo que nos damos cuenta que ya está la inteligencia artificial, el trabajo en la nube con tecnologías que incluyen la realidad aumentada, el Big Data, el reconocimiento de texto, de audio, de video, el Internet de todo,
los robots autónomos, la interconectividad, la manufactura digital. Y en síntesis, con la pandemia de manera muy rápida, les decía yo, se está acelerando el proceso del uso de este tipo de tecnología, ¿no? Se está acelerando mucho y el uso, por ejemplo, de distintos sistemas de gestión de aprendizaje, que van desde algunos sistemas que requieren pago, otros libres como Moodle, como Classroom, etcétera, en donde el salón de clase ya no solamente es presencial, sino virtual. Y en donde algunas universidades, repito, la de Yucatán, por ejemplo, llega la pandemia y no tiene ningún problema, porque ya todos sus cursos estaban en línea y elaborados por los mismos maestros y puestos en línea por los mismos docentes de todas sus carreras, ¿no? Desde medicina, enfermería, derecho, todas sus carreras estaban en línea y siguen estándolo. Entonces ellos no han tenido esa inquietud durante la pandemia. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora aprovechamos que están nuestros cursos en línea y nos vamos al trabajo así, ¿no? Entonces, son retos que se nos están planteando muy fuertes, ¿no? Pero, ¿hacia dónde ir en estos momentos, ¿no? Con toda esta tecnología? Lo que sí creo que, y estamos seguros, que ante las herramientas para procesar información, comunicar, colaborar, crear, innovar, que se encuentran de manera gratuita, es muy importante que nosotros creemos nuestros propios entornos de aprendizaje y sepamos, y ese es el gran desafío, conscientemente usar la tecnología de hoy, ¿sí? Porque las del siglo pasado las sabemos usar muy bien, pero la tecnología de hoy que nos permite extender nuestra posibilidad y conocimiento, pues esa sí es más, ¿no? Me voy aquí un poco rapidito. Aquí, por ejemplo, yo tengo mis entornos, cómo decido. Aquí al lado izquierdo está todo mis herramientas que yo necesito. Me centro ahorita en el gran desafío que es que tú decidas cuáles son tus entornos para aprender y tus herramientas para aprender en esta etapa, no solo de pandemia, sino de post-pandemia, ¿no? Y que veas que tú decides qué quieres. Entonces, lo que yo quiero lo tengo aquí en mi computadora, si la pudieran ver ahora, aquí al lado izquierdo, como uso el ratón con la mano izquierda, pongo mis herramientas al lado izquierdo de mi computadora. Quienes no las pondrán de abajo y tienen abajo, las tienen al lado o las tienen ocultas o las presentan. Posibilidades infinitas para que seleccionemos por nosotros mismos nuestras herramientas y nuestros entornos. Esto que está arriba es precisamente cómo tengo configurado mi navegador, de manera que si yo le doy clic a uno de los iconos que están ahí en mi navegador, pues puedo tener, entrar a videollamadas, puedo acortar URLs, pero sobre todo a mí me encanta el arte y cuando yo abro mi computadora, diariamente sale una obra de arte diferente con Google Arts, ¿no? Entonces, aquí, repito, se trata de seleccionar conscientemente qué es lo que quiero. En mis favoritos, por ejemplo, están mis cursos, están las herramientas de Google, mis redes, mis trabajos de mis alumnos, mis trabajos de matemática, mis trabajos de pedagogía. Entonces, eso lo tengo así todo a la mano, de manera que yo pueda hacer mis búsquedas de manera más eficiente. Estos ya no se los muestro, ustedes los pueden ver, pero son entornos personales de aprendizaje que puede uno crear de una manera inmediata, gratuita, libre. En uno, por ejemplo, tengo todas mis publicaciones, ahí están libres y gratuitas, está todo, es mi entorno personal.
ahí pongo mis publicaciones, ahí coloco todas las herramientas que voy utilizando, los cursos que voy dando, ahí tengo un espejo, etcétera. Entonces, ahí ese entorno y se construyen de manera muy simple. Con la pandemia, organicé un curso con varias instituciones como la NUIES, la red LATE, la Red Latinoamericana para el Desarrollo y Implementación de Tecnología Educativa, con CONACYT, con la Sociedad Mexicana de Computación y la Educación. Cada uno aportamos algo para la continuidad educativa, para seguir aprendiendo. Entonces yo aporté un curso para enseñarle a los maestros o a personal interesado a hacer cursos, ¿no? Y aquí está toda la experiencia de ese curso. Bueno. Aquí está la experiencia de ese curso, de cómo fuimos trabajando el curso hasta llegar a lo que tenemos. Era el entorno de la comunidad de introducción al diseño de cursos en línea, ¿no? Entonces, estos entornos son interesantes que uno los pueda seguir y los puede uno hacer y que cuente uno con ellos. Son gratuitos, no tienen otra función más que el ir trabajando. Aquí, por ejemplo, hicimos un Día Mundial de Scratch y simultáneamente en nuestro entorno estábamos viendo el trabajo de todas las salas, ¿no? Para hacer eventos. Vámonos ya casi para finalizar a repensar la educación. No se trata, nos decía Simon Papert, de cómo integrar la tecnología en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías. Y mi querido maestro Víctor Hugo Bolaños, quien fuera director general de las escuelas normales, iniciador en México del mejoramiento profesional del magisterio, él nos señalaba a principios de este siglo que los catastrofistas de la educación auguran la muerte de las escuelas, la desescolarización de las sociedades. Los educadores creemos que ha cumplido su ciclo la vieja escuela y que la gran crisis social de nuestro tiempo está llamada a dar a luz la nueva escuela, capaz de hacer frente a los grandes retos que el siglo XXI plantea a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad creadora y a nuestra convicción humana. En 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolla tecnologías inteligentes. Ese es un escenario catastrófico. Para evitarlo, necesitamos que la gente se una a la conversación, nos dice Max Tegmark del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde se deriva la necesidad en la educación superior de formar especialistas e investigadores en inteligencia artificial y en general en ciencias de la computación y en todas estas de las tecnologías 4.0. Y para los profesionistas de la educación, profesionales de la educación, es indispensable la formación docente de docentes y de estudiantes que con el apoyo transdisciplinar de la inteligencia artificial y la tecnología 4.0 promuevan la reflexión sobre los alcances de estos, ¿no? El sistema educativo en las culturas digitales se hace necesaria para formar una sociedad informada que haga uso razonable, creativo y crítico de la tecnología. Tenemos muchos desafíos. El avance significativo de la tecnología y la industria 4.0 acelerará y que ha sido acelerada por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19,
Esto va a transformar la manera de producir, de trabajar, de relacionarse, de colaborar, de crear, de investigar, de innovar, lo que implicará modificaciones profundas para la sociedad y para la especie humana, en las que la educación estará presente y los docentes y trabajadores de la educación también, ¿sí? Porque esto no lo digo yo ni lo decimos porque sí, hay toda una fundamentación de por qué quienes nos dedicamos a la educación procuramos estar al tanto de la educación de hoy, se sigue manteniendo, ¿no? No habrá robots, no es tan fácil. Los robots pueden sustituir fácilmente muchas de las profesiones que hoy existen, pero lo que es el trabajo en educación, ese va a continuar por largo tiempo, ¿no? Los desafíos en la educación aquí, en las culturas digitales, ya les dije entonces la transformación educativa hoy conlleva la necesaria transformación educativa para actualizar dinámicamente el concepto de educación integral, con las características específicas que le imprime la cultura digital. Innovar y enriquecer la experiencia rica en metodologías pedagógicas que datan del siglo pasado y de la historia de la educación hasta hoy, con la seguridad de trabajar en entornos de aprendizaje que apliquen las tecnologías propias de esta época, va a ser muy importante. Y va a ser muy importante que quienes hacemos docencia en cualquier campo de conocimiento, fungamos como mentores, tutores, asesores que motivemos, que contagiemos entusiasmo e impulsemos la creación de entornos de aprendizaje enriquecido. Ampliar el entorno del aula y la escuela presencial a su soporte en línea, conformando comunidades de aprendizaje cuyas interacciones cuenten con entornos virtuales en los que se recuperen las experiencias, las interacciones y las aportaciones personales simultáneamente con las colectivas. También se trata de actualizar en el código y las competencias informáticas y digitales para desarrollar esas capacidades trascendentes en el contexto de hoy y para que con los recursos y las interacciones requeridas podamos participar conscientemente en la vida, no caer en la brecha de la desigualdad, no solo económica, sino también la mental y la participativa. Se trata de impactar en la cultura digital del pueblo para expandir esas capacidades trascendentes, no solo en la educación institucionalizada, sino en la de toda la población. Asesorando a la NUIES, estamos ahora muy preocupados porque la universidad no solamente ha de mostrar su impacto al interior de su institución, sino también cómo puede proyectarse hacia toda la comunidad y cómo puede impactar la universidad el desarrollo de capacidades y de tener una cultura digital para la docencia del siglo XXI que impacte a todos. Como conclusiones, a manera de conclusiones, pues retomo lo que los autores reconocidos como Max Tegmark y Ray Kurzweil en el Future of Life Institute y la Universidad de la Singularidad señalan acerca de que la vida, el ser humano y sus entornos que evolucionan se convierten en la conversación más importante de nuestro tiempo, ya que la explosión de la inteligencia conducirá a que la inteligencia de las máquinas supere a la humana en una sucesión de eventos que transformarán las distintas esferas de la vida como hoy las conocemos. El hombre superará sus condicionamientos biológicos y creará máquinas inteligentes que empezarán siendo indistinguibles de los humanos y que luego convergerán con los humanos para alcanzar cotas de inteligencia mucho más elevadas que las actuales. Por ello, en esta presentación remarcaba que nos estamos refiriendo al hoy, porque en este mismo siglo XXI, además del desafío de salud, económico
e informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología van a sufrir cambios radicales promovidos no solo por las revoluciones industriales y demás, sino porque la conciencia humana y su coexistencia con otras inteligencias dará un salto cualitativo singular. Concluyo con la afirmación inicial. El mayor desafío de la educación hoy conlleva el apropiarse de la necesidad de promover y crear estrategias educativas que en la etapa de pospandemia promuevan que el ser docente se exprese y sea dueño de sí mismo en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Disculpen que me haya extendido, pero el tema me emociona mucho y saber que allá en Colima están ustedes, y a Colima yo le tengo un aprecio muy especial, pues me motivó a este tipo de trabajo que en estos momentos les estoy presentando. Ojalá que continuemos manteniendo los rostros felices y los corazones sabios de nuestros niños, que cuando lleguen a la universidad sigan con ese rostro que los lleve a superar todos los obstáculos que a diario se presentan en esta vida multicolor. Muchísimas gracias y ahí cuentan con todos mis datos. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Sí. Muchas gracias, doctora. Es muy satisfactorio la experiencia que tiene en esta línea de aprendizaje evolutiva o con relación a lo que es el uso de las tecnologías. Vamos a abrir ahorita el espacio por si alguno de los alumnos o catedráticos ya están manifestando algunas preguntas. Le informo que también estamos transmitiendo por lo que es nuestro Facebook oficial, donde también ya hay algunas preguntas. Entonces, cierro mi micrófono por si alguno de los catedráticos o alumnos procede a hacer alguna pregunta. Ok, muy buenos días, doctora Yolanda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? La primera pregunta es, ¿qué recomendación le haría usted a los catedráticos de nuestra universidad y a los estudiantes de Ciencias de la Educación para aprender a usar las herramientas de Google Suite? Pues esta es una recomendación que la he llevado a la práctica en muchas partes, ¿no? Úsalas, sí, úsalas, practícalas. G Suite y todas las herramientas de Google, las abiertas, aunque no sean de G Suite, pero las de G Suite especialmente, te ofrecen ayudas para todo, lo que tú necesites. ¿Quieres trabajar en Google Meet? Métete y ahí están las ayudas que te llevan paso a paso. Y no solo ayudas, ahí mismo te ofrecen cursos, minicursos o cursos amplios en donde tú vas desarrollando poco a poco tus competencias. Yo creo que toda universidad se puede apoyar mucho en esos recursos que ya están ahí. Tú entras en el buscador, pones G Suite y entras a páginas. Yo tengo muchas que les puedo recomendar y mandarles después. Les comparto unos cursos que hay para el manejo de G Suite y con ayudas que tú solito, si te interesa, puedes seguir adelante esos cursos. Muchas gracias. Maestra Anabel manifestaba que quería hacer una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, felicitar a la doctora. Excelentes reflexiones me dejó la ponencia. Estoy reestructurando muchos de mis conocimientos y creo que eso es el aprendizaje. Aprendí mucho. Gracias. Yo tengo una inquietud que se la vi soslayada ya en las últimas diapositivas. A los jóvenes de hoy, obviamente me ganan mucho los jóvenes de hoy por su conocimiento de la tecnología. Y ellos utilizan mucho la tecnología y yo apenas ando haciendo mis pininos en todo eso. Pero me doy cuenta que cuando se trata de tomar clases en línea, cuando se trata de aprender, que ahorita ya
se toman clases y el maestro realmente se ha convertido en un facilitador, porque ellos hacen la gran parte del trabajo y ya son, muchos se dicen autodidactas o van buscando, investigando más, y el maestro sí, ahora sí está cumpliendo el papel de guiarlos. Pero ellos manifiestan, los alumnos, que no están aprendiendo como lo harían en las clases presenciales. Y a mí me gustaría su opinión o su observación, quizá porque es nuevo para todos, pero me gustaría saber si realmente no están aprendiendo o solo es su percepción. Gracias. Sí, mira, esto es muy interesante. Cuando surgen las redes sociales, pues no hay tanto maestro como para enseñarles a usar el Facebook, el WhatsApp. ¿Quién te ha enseñado a usar el Facebook? ¿Quién te ha enseñado a usar el WhatsApp? ¿Quién te ha enseñado a usar todas las redes y la tecnología actual? Pues ha sido autodidacta. Pero utilizarlas es una cosa, y utilizarlas con fines de aprendizaje es otra. El uso ya es un primer escalón del aprendizaje, pero cuando el uso, ese escalón, se tiene que seguir adelante, porque además de usarla, la tienes que utilizar con un sentido, con un propósito, con una intencionalidad que te lleve a una construcción de conocimiento, que esa construcción de conocimiento se sistematice, se profundice. Eso no ha habido maestros que lo enseñen, porque a todos nos llegó y ponte a usarla, ¿no? Sin embargo, ya en estos momentos, pues ya hay buenas reflexiones, y por eso ahí les puse la propuesta esta de lo que es la relación didáctica, ¿no? Y sí, ¿de qué depende que los muchachos se sientan motivados al uso? Bueno, ahorita eso está en estudios, porque una plática como la que ahorita les di, seguro que no le iban a aguantar, porque ahora todo es así de rápido, su TikTok de 2 minutos, y listo, ¿no? Otro, y otro, y otro. Entonces, están ellos en estos momentos con muchas posibilidades, o infinitas posibilidades de contenido. Pero ¿cómo procesar el contenido? Ese es nuestro reto como educadores, ¿no? Ya la información que está ahí, ya no es nuestro reto, esa ahí está, y en el momento que quiera la busco y la encuentro. Pero, ¿y qué hago con ella? ¿Cómo con esa información que busco y que encuentro y que produzco en mis pláticas en el WhatsApp, o lo que me manden en el WhatsApp, cómo lo puedo sistematizar? ¿Cómo puedo hacer que los mismos estudiantes logren no solamente la parte práctica, no solamente la parte superficial, sino que sepan que todo eso que están haciendo genera datos, y que esos datos generan a su vez información y conocimiento? Entonces, el reto es un reto pedagógico ahí, ¿no? Es un reto pedagógico que nos permita entender más a nuestros estudiantes, introducirnos más en la noción de juego, por ejemplo, pero no del juego por el juego, sino del juego que tiene una intencionalidad y que jugando estás aprendiendo, ¿no? Y que, pues, eso de estar mandando apuntes que nada más se copian y se pegan, pues no, pero ¿qué tal si en lugar de mandar apuntes que copia y pego, les digo, me haces un mapa conceptual, esto me lo entregas en un video, esto me lo haces así? Y ahí son muchas estrategias que puede uno solicitar, que el conocimiento y que la información sea manejada más allá de simplemente copiar y pegar, ¿no? Entonces, depende, en síntesis, esto es un reto pedagógico. Es un reto que es nuevo para todos, pero que sí nos pone en la cara que lo estábamos haciendo mal, que nada más estábamos haciendo cosas de lectura y repetir la lectura, y que no se trata el aprendizaje de lectura y repetir lectura, sino de estar moviendo y sistematizando y organizando información, ¿no? Entonces, es un reto, y
yo confío mucho en que tenemos que hacer comunidades para poder prever cómo superar esos retos. Ahorita, por ejemplo, en la NUIES, ese es uno de los retos que está, ¿no? Cómo hacer que los estudiantes y, para empezar, los docentes podamos tener más posibilidades de manejo pedagógico y de manejo tecnológico, que van parejas. Educación sin tecnología no existe. Estás usando tecnología del siglo pasado o estás usando la tecnología de hoy, pero estás usando tecnología. Entonces, y la que viene, que cada día con la pandemia se aceleró la tecnología de manera increíble, pues sí está difícil, ¿no? Entonces, repito, reto pedagógico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Doctora, tenemos un par de preguntas en el Face. No sé si todavía hay tiempo de responderla. Una es del maestro Merino Ruiz. Dice, ¿en cuánto tiempo considera que los docentes estén usando en un 80% estas nuevas tecnologías en sus cátedras? Eso depende mucho de la motivación que se tenga. Mi experiencia en la Universidad de Yucatán fue que en 2 años fuimos metiendo hacia todo, pero al maestro a todo. Pero fue un trabajo integral en donde el maestro se veía motivado porque había la normatividad cambió en la escuela. Todo curso que se imparte en esta universidad tendrá que estar en línea. Entonces, motivación, todos los maestros que querían trabajar en esa universidad tienen que hacer su curso en línea, ¿no? Siguiente, motivación. Aquí se te va a dar apoyo a tu formación para que tú puedas poner tus cursos en línea, pero primero crea un modelo educativo y a partir de ese modelo educativo es que ya tú vas a hacer cursos que respondan a ese modelo educativo y que tengan esas finalidades y esa manera como la universidad adquiere su propio sello, ¿sí? Entonces, tener el modelo educativo, transformar la normatividad, transformarlas, no tenían tecnología, sufrimos para que tuvieran la tecnología, pero irse haciendo de la tecnología necesaria para que no de máquinas, sino de espacios en la nube para que todo esté en la nube, y que los alumnos lleguen incluso con sus propias máquinas, ¿no? Pero sí se requiere espacios de servidor, etc. En 2 años la universidad estaba funcionando y sí hay quienes tenemos más resistencia al uso de la tecnología y hay quienes tenemos menos posibilidad de visión global y eso nos dificulta la lectura hipermedial y no encontramos las cosas tan fácil como los chicos de ahora que lo encuentran tan rápido todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en comunidad y maestros que conocen muy bien su tema, que tienen muy buenas estrategias de aprendizaje, se reúnen con maestros que tienen muy buen diseño, muy buena presentación, con maestros que tienen más el manejo de la tecnología y hacen los cursos colaborativos, ¿sí? Esto tiene esta ventaja, el trabajar los cursos en línea, de que uno puede aportar una cosa, otro aporta otra y hacer cursos en colaboración, ¿sí? No solos, solos a lo mejor lleva más tiempo. Entonces, pues yo les transmito esa experiencia de que sí se puede, sí es posible hacerlo y el tiempo depende de que la estructura se repiense la educación, como lo dije ahí. No nada más cómo voy a meter la tecnología, sino repiense la educación y al repensar la educación, seleccione qué es lo que quiero de tecnología, ¿sí? Sí. Quisiera tomar la palabra, maestra Violeta. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su ponencia, extraordinaria ponencia.
le habla el director de la universidad, el director general. Le puse muchísima atención a la charla, a la ponencia, muy interesante. Y qué bueno que ahorita en las preguntas están saliendo muchas respuestas que hemos estado trabajando nosotros aquí en el colectivo a diario. Nosotros empezamos ya como universidad a formar nuestra propia tecnología, a tener nuestras propias plantillas en los cursos, pero como usted bien lo dice, ¿verdad? Hay resistencia. Hay algunos, como lo noto en usted, con mucha pasión. A usted se le nota la pasión por enseñar, ¿verdad? Luego, reconocerle su trayectoria y agradecerle que haya aceptado darnos esta charla. A nosotros nos motiva y además nos da fortaleza de que llevamos bien la estrategia que estamos implementando en esta nueva modalidad de enseñar. Estamos trabajando con la tecnología, muchos se resisten, pero ahí la llevamos, ¿verdad? A hacer las cosas como son. Le agradezco, doctora, en todo lo que vale su presencia por este medio y como bien lo dijo hace rato, le vamos a tomar la palabra para seguir con usted en situaciones más adelante, probablemente ya en curso o taller ya con nuestros docentes más adelante, ¿verdad? Si el tiempo se lo permite a usted, para que usted nos esté guiando en esta nueva normalidad de la enseñanza, de la educación y sus retos con la tecnología. Muy agradecido. Y nada más tengo una pregunta, a ver si usted me saca de duda, a ver si su punto de vista nos aclara aquí a nuestros docentes. Yo soy un convencido de que se puede crear un ambiente de aprendizaje seguro aunque no esté abierta la cámara de mi alumno. ¿Usted qué opina? ¿Cámara abierta o cámara cerrada? Mira, esto es muy, muy difícil de contestar, porque yo trabajo mucho haciendo alusión a la conciencia personal y a que cada persona va a dar lo mejor de sí mismo de acuerdo con su circunstancia y su momento. Entonces, a veces les pido, todos cierren su cámara porque el internet está inestable, pero a veces les digo, prendan toda su cámara porque quiero interactuar con algunos y ver cómo están. Sin embargo, yo conozco casos, y ahorita los tenemos en todos lados, que tienes que estar atendiendo 2 o 3 cosas a la vez. Y estás escuchando la ponencia, pero tienes ahí una emergencia de atender a tu padre, de atender a una emergencia que salió. Entonces, yo los veo, yo he visto cómo andan con su telefonito aquí oyendo las cosas y trabajando y haciendo otras cosas, ¿no? Esto, a lo mejor, para antes, que los queríamos a todos calladitos y quietecitos, y que yo me llevé un chasco porque yo decía a mi hija, es que para estudiar tienes que poner atención y concentrarte. ¿Cómo le puedo decir eso a alguien que está oyendo acá una cosa, está viendo acá otra, está haciendo otra, y que es una alumna de excelencia, ¿sí? Y que no le puedo, ¿qué argumentos le pongo para decirle que se esté quieta? Me dice, ¿qué no quieres que aprenda? ¿Sí? Entonces, pues son diferencias individuales. Y a lo que yo hago alusión siempre es, mira, si es tu conciencia, es tu responsabilidad personal lo que está en juego, ¿no? Entonces, préndela o apágala. Y sí, micrófonos apagados, y dependiendo de tu conectividad con internet, prendes. Cuando te digamos, a ver, te haga yo una pregunta, por favor, prendes micrófono y prendes el audio, ¿no? Pero no podría darte una respuesta general para todos, ¿no? Porque conozco mucha diversidad en las actitudes hacia este tipo de acciones. Muchas gracias y nuevamente le reconozco su trayectoria y le agradezco haber estado con nosotros, doctora Yolanda. No, Gabriel, pues yo soy la agradecida, porque cuando te invitan a hacer algo que te encanta, pues es tiempo de pasión. vida. Así es. Vierte uno con gusto, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por su presencia y por su
interés. ¿Hay algún otro catedrático o alumno que quiera hacer una pregunta? Maestra Violeta. ¿O procedo a hacerla del Facebook? Maestra ¿Perdón? Violeta, perdón, solamente me permito agradecer a nombre de todos los maestros que están escribiendo comentarios aquí a través de la llamada de Google Meet, precisamente a la doctora Yolanda Campos por esta motivante charla que nos ha ayudado precisamente a resolver varias dudas y sobre todo darnos cuenta que vamos por el camino correcto. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Gracias a ustedes nuevamente. Doctora, bueno, hago una última pregunta que está por aquí del Facebook. La hace Guadalupe Cordero. Dice, los niños están sobresaturados de tareas. Me parece que eso no es muy didáctico. ¿Es posible que de alguna manera concientizar de esto a los directivos de la SEP, que son los que al final de cuentas, los que piden cumplir ciertas cosas a los profesores? Mira, esa pregunta es muy difícil porque no sé yo quién podría concientizarlos, ¿no? Yo ya definitivamente sé que no puedo hacerlo. He intentado, pero no puedo, porque para mí el aprendizaje es más integral que poner una serie de actividades. Y cuando al niño le dicen, no juegues porque tienes que hacer la tarea, yo, quizá si hubieras dejado al niño jugar, el niño hubiera aprendido más en ese juego que de estar llenando páginas y páginas, ¿no? Pero la verdad sé que la SEP ha hecho muy buen trabajo, ha hecho cosas muy valiosas, pero también sé que sobresatura con informes y con evidencias a los maestros. Entonces, pues no sabría cómo hacerle para pedirles que hagan una mediación. Con todo eso bueno que han hecho, cambiar esta estructura mental de que todo es tan obligatorio, que te pasas más tiempo informando y evidenciando con capturas que luego quedan almacenadas quién sabe dónde o tiradas quién sabe dónde, que realmente pensando en cómo educar y cómo generar nuevas estrategias. Hay muy buen trabajo de la SEP, mis respetos, pero sí reconozco que está sobresaturado el maestro con el trabajo, ¿sí? Pues agradecerle, doctora, esta conferencia, de verdad de gran importancia y impacto, ¿no? Que a todos los que nos dedicamos a la educación, sin duda, es muy emotiva y nos deja mucho para la enseñanza. Agradecerle también, hay muchas felicitaciones por el tema y veo que hay muchos comentarios tanto en el Google Meet como en el Facebook de la próxima conferencia que tengamos con usted, ¿sí? Si no hay otra cosa, pues damos por concluido esta gran conferencia y agradecerle a usted, a los alumnos y a los catedráticos que nos acompañaron. Pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.